acceso a los fondos europeos es algo complicado, ¿vale? Y no siempre es fácil y tiene bastantes dificultades. Pero evidentemente la experiencia demuestra que se puede acceder y esto requiere determinado esfuerzo, requiere determinada práctica, requiere condiciones que están cambiando mucho. El escenario ahora mismo no es el escenario que había hace 10 años y la situación ahora mismo ha cambiado con respecto a hace una serie de años, ¿no? Y yo, mi experiencia personal y llevando en esto muchos años, es que merece la pena. Y merece la pena no solamente porque se consigue dinero, que puede ser más o menos, sino sobre todo por las ideas, por los contactos, por la transferencia de conocimiento, por los aprendizajes que se adquieren, etc. Por lo tanto, esa sería una de mis mensajes, ¿no? Que cuando miramos a Europa, pues no solamente lo tenemos que hacer desde la perspectiva, como ya decían Isiar y Marta, de captar dinero, sino que Europa es bastante más que eso. Y con el paquete de mirar a Europa, buscando conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera, pues será más fácil el captar dinero. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué las organizaciones del tercer sector del País Vasco acceden en escasa medida a financiación europea? ¿Por qué supuestamente acceden en menor medida que otras organizaciones de otras partes del Estado y qué se puede hacer para cambiar esto? Y yo voy a intentar dar algunas claves de respuesta desde la perspectiva de lo que yo conozco, que espero que os sirvan también para el debate que vais a tener mañana. Puedo hablar de las causas de esto, de los aprendizajes que hay cuando se accede a fondos europeos, también de posibles mejoras y también me gustaría apuntar algunas ideas de estrategia de futuro. ¿Qué se puede hacer realmente para posicionarse mejor y para estar en mejores condiciones de captar fondos europeos? Y esto pues lo hago desde la experiencia de muchos años y ahí en esa ruedita pues voy a dar una idea fuerza de cada una de esas cosas por las que he pasado o ámbitos por los que he pasado, también porque esto es un aprendizaje importante. Cuando yo dirigía la Fundación Secretariado Gitano, cuando dejé de dirigirla, la Fundación gestionaba 20 millones de euros al año y de esos 20 millones de euros el 60% eran fondos europeos. Pero la primera vez que me acerqué a Europa, y esto es un aprendizaje, cuando me acerqué la primera vez a Europa a hablar con la Comisión Europea, a hablarles de estos asuntos, los primeros funcionarios con los que hablé se rieron de mí, textualmente se rieron de mí, porque no había en la Comisión Europea ninguna línea de financiación, ninguna prioridad, etcétera, que hiciese referencia a los gitanos en aquel momento. Después de muchos años de lucha, ya en el año 2010, conseguimos que hubiese un marco para estrategias nacionales, etcétera, etcétera. Pero esto ha sido una lucha de décadas. Pero el aprendizaje es que no te tienes que acobardar y amedrentar por el hecho de que se rían de ti si estás convencido de algo. Si estás convencido de algo, lo que tienes que hacer es defenderlo y tirar adelante. Y cuando yo dejé la fundación en el año 2005, tampoco había ninguna línea específica de financiación para los temas de gitanos y sin embargo conseguíamos un buen dinero para desarrollar proyectos por distintos programas. Y también la lección de esto es que a la ventanilla de los fondos europeos podemos ir en función de... podemos tener distintas vías de entrada. Una vía de entrada es por colectivos. Hay convocatorias para jóvenes, hay convocatorias para discapacidad, hay convocatorias para asilo, refugio, migración, como se ha hecho. Bueno, eso es una vía de entrada. Pero otra vía de entrada es por temas o problemáticas. Es desempleo juvenil, es exclusión social, etcétera, y por lo tanto tenemos
vía de entrada. Todos aquellos fondos en aquel momento no eran por vía de entrada de colectivos, porque ninguna convocatoria se hacía referencia específica a los temas de gitanos, sino que era por problemáticas. Y yo el argumento que siempre utilizaba es: ¿de qué queremos hablar? ¿De desempleo juvenil, o de desempleo, o de exclusión social, o de abandono escolar, etcétera, etcétera? Hablemos de lo que hablemos, siempre este colectivo está en una situación de desventaja y por lo tanto es sujeto elegible de estas convocatorias, y tenemos que luchar para que aparezca en esa agenda. No tengo tiempo, pero también podría explicar, porque se retroalimenta el acceso a fondos europeos, tiene que ver con la tarea de sensibilización y advocacy. Es decir, tenemos que anticiparnos, no podemos tener una actitud simplemente reactiva. Sentémonos, esperemos a que salga la convocatoria y nos presentamos. Demasiado tarde. Tenemos que tener una actitud proactiva. Cuando llegué a la Fundación Luis Vives, la Fundación Luis Vives tenía una oficina en Bruselas, que yo cerré inmediatamente, porque a la Fundación Luis Vives, que supuestamente tenía como uno de sus objetivos asesorar a las organizaciones en el acceso a fondos europeos, pues no solamente no captaba fondos para ella, sino que realmente era una ruina lo que hacía en fondos europeos. Y eso es otra lección, que a veces puedes acceder a fondos europeos o buscar fondos europeos y en realidad inviertes muchos esfuerzos, mucho dinero y no te sale a cuenta. No te sale a cuenta porque ni siquiera consigues los recursos para mantener el esfuerzo que haces. Por cierto, cuando dejé la fundación en el año 2009, una tercera parte de los recursos que gestionaba la fundación eran de fondos europeos y era rentable el uso de fondos europeos. En la consultora que actualmente tenemos, en la cual pues hemos optado por tener un equipo muy internacional, más de la mitad de las personas no son españolas y se trabaja de modo bilingüe, etcétera, pues tenemos mucha demanda de administraciones y de entidades que quieren acceder a fondos europeos. Y la mayoría de esa demanda simplemente la rechazamos. Y la rechazamos porque entendemos que lo que la entidad espera no es lo que se puede conseguir de modo inmediato. Esto de, como decía César, ¿no? Veni, vidi, vici, ¿no? Llegué, vi y vencí. Con los fondos europeos pasa pocas veces, ¿no? Esto de que veo ahí la convocatoria, me presento y a los 4 meses he conseguido un montón de dinero, no suele ser así. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser muy selectivos a la hora de ver a qué te presentas. Por ejemplo, actualmente, hace unos meses, acabamos de presentar y gestionar un proyecto para el Gobierno de Navarra que se ha ganado, un proyecto de experimentación en políticas sociales, que es un proyecto de más de 2 millones de euros que se va a implementar en los 3 próximos años, y es un proyecto que se han presentado a la convocatoria 100 y pico proyectos en el conjunto de Europa, y de esos 100 y pico proyectos han resultado seleccionados solamente 6. Y el proyecto del Gobierno de Navarra que nosotros hemos diseñado ha sido de los mejor puntuados de esos 6. Pero para esa convocatoria recibimos también propuestas de otras administraciones para presentarse a esa convocatoria. Y dijimos que no. ¿Por qué? Porque hay que estudiar bien las convocatorias y ver cuáles son las precondiciones, los requisitos. Nosotros considerábamos que para esa convocatoria de experimentación en políticas sociales y de integración de servicios de empleo y servicios sociales, y para hacer una experimentación, que es lo que dice la convocatoria, pues ese gobierno en esa comunidad autónoma estaba en condiciones adecuadas para presentar un buen proyecto, defenderlo y argumentarlo, mientras que otras comunidades autónomas no estaban en condiciones de hacer eso, que es una experimentación en política social.
También tengo experiencia como evaluador y evalúo distintos proyectos, entre ellos, por ejemplo, los de la convocatoria Horizonte 2020, que se ha hablado aquí de ella, que son proyectos fundamentalmente de innovación social y proyectos que requieren bastante trabajo, bastante participación, a veces de empresas, de universidades, de centros de investigación. Mi experiencia como evaluador, y cuando uno evalúa proyectos tiene bastante olfato, y esto es lo que dice, sabéis que Goleman habla de la first intuition, ¿no? La primera intuición, ¿no? Que dice en los 30 primeros segundos tú puedes ver algo y hacerte una composición del lugar, que a veces puede ser prejuiciosa, a veces no. Pero muchas veces cuando evalúas proyectos europeos, muchos de ellos simplemente no han entendido de qué va la convocatoria. Y como no han entendido de qué va la convocatoria, eso un evaluador que ha evaluado muchos proyectos lo ve rápidamente. Y el proyecto puede ser muy bueno, y puede estar muy bien diseñado, y puede ser muy consistente como proyecto, pero simplemente no se ha presentado a la ventanilla adecuada. Y entonces el proyecto se cae después de hacer mucho esfuerzo, ¿no? Y también la otra perspectiva de la que hablaré, o de la que estoy hablando, es como entidad, nuestra consultora, que concurre, en este caso no a convocatorias, sino a concursos, en alianza con otras empresas a proyectos internacionales, fundamentalmente en la zona de los Balcanes, Asia Central, con las agencias de Naciones Unidas, etc. Y esto, la lección que tiene para nosotros es que se dijo antes, y lo dijo Marta, me parece, cada vez se van reduciendo los proyectos y se van haciendo más grandes. Y por lo tanto, si los proyectos se van reduciendo, los programas van siendo menos y van siendo cada vez proyectos más grandes, pues esto es una cuestión de alianzas y de un trabajo multi-stakeholders, ¿no? Tenemos que trabajar con otros para presentar estos proyectos, porque solos es difícil que consigamos proyectos relevantes, ¿eh? Hay de todo tipo, pero no aquellos que son grandes. ¿Qué buscamos cuando accedemos o queremos acceder a proyectos europeos y cuando miramos a Europa? Pues a mi modo de ver, las entidades cuando miran a Europa buscan distintas cosas y en algunos casos buscan dinero. Esto es lo que busca la mayoría de la gente cuando mira a Europa. También se puede buscar ideas y aprendizajes, y se puede buscar también influencia y notoriedad. Es legítimo y es bueno buscar las tres cosas, pero al menos mi experiencia es que si buscas solamente dinero, normalmente tienes menos posibilidades de éxito que si buscas ideas, aprendizaje, know-how, transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Y la actitud con la que nos acercamos es muy importante para conseguir o no conseguir recursos económicos. Y muchas entidades, cuando buscan dinero en las convocatorias europeas, buscan dinero para el mantenimiento de su actividad ordinaria. Y esto es un error. No se puede buscar dinero en la Unión Europea para el mantenimiento de la actividad ordinaria, porque no están concebidos los fondos europeos para ese tipo de cosas. Pero mucha gente, por así decirlo vulgarmente, te la intenta colocar. Cuando ves un proyecto dices, empiezas a escarbar cómo está puesta el presupuesto, la consistencia que tiene, y de aquí me van a colar, una parte del presupuesto está previsto para el desarrollo de actividades ordinarias. Esto no es consistente. Podemos buscar dinero para reforzar los servicios, ¿vale? Nuestros servicios habituales, nuestros programas. Era una pregunta de antes. Pero la respuesta a esto es depende, ¿vale? Depende a qué ventanilla vayamos y depende de qué servicios, porque la Unión Europea funciona
con uno de los principios que es básico, que es el principio de la subsidiariedad, que luego le voy a explicar en 2 minutos, porque esto es clave para entender bien cuando queremos acceder a fondos. Y podemos también buscar dinero para presentar nuevos proyectos. Y esto es lo que mola, esto es lo que gusta a la Unión Europea, no las ocurrencias, pero sí la innovación, que es uno de los aspectos fundamentales. Cosas nuevas, cosas en las que haya transferencia de conocimiento, aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero mi punto aquí es que no solamente busquemos recursos económicos, sino que busquemos innovación, busquemos transferencia de conocimiento y aprendizaje, busquemos trabajo en red, y todas estas cosas están en la impronta de lo europeo. Si nosotros queremos estar en este entorno europeo, estas cosas las tenemos que entender bien y tenemos que hacerlas algo, digamos, vivencial, algo que compartimos, algo que forma parte, yo diría, de la cultura de nuestras organizaciones también, ¿eh? No puede ser que un proyecto europeo o el departamento europeo de una organización sea ahí como un átomo de la organización. Aquí tenemos al experto o la experta que habla bien inglés y este es el que se mueve y viaja por ahí y tal. Eso normalmente no funciona. Y también tenemos que buscar, pues, ser visibles, tenemos que buscar influencia y notoriedad, diferenciarnos de otros y legitimarnos. Y esto, valga la redundancia, es muy legítimo y muy importante. La visibilidad en estos temas es fundamental. Somos entidades que defendemos causas sociales y esencialmente somos transformadores y nos tenemos que hacer visibles con nuestras ideas para transformar las mentalidades y para darnos a conocer, y a veces esta visibilidad nos legitima muy bien porque retroalimenta tu legitimidad en tu comunidad autónoma o en tu municipio. En mi caso, yo tengo experiencias de cosas que las administraciones españolas no apoyaban, pero si consigues el apoyo europeo, es una vía de legitimidad y es un canal por el cual tú puedes argumentar ante las administraciones del país lo importante que es eso y lo importante que es conseguir el apoyo para esas políticas. Bueno, en las convocatorias europeas normalmente hay 2 vías o 2 ventanillas, luego hay un mix de las dos, pero normalmente tenemos una ventanilla que es la ventanilla nacional, que es, como decía Marta, la mayoría de los fondos que vienen de la Unión Europea se canalizan por el Estado miembro y las comunidades autónomas, y estos son los fondos estructurales, los FEI que se llaman ahora, fondos estructurales y de inversión. Y luego tenemos la ventanilla europea, que es los proyectos que presentamos a Bruselas, es decir, los que se gestionan directamente por la Comisión Europea. Una ventanilla y otra obedecen a lógicas distintas, ¿vale? Lógicas totalmente distintas. Financian cosas distintas, complementarias, por supuesto, pero distintas. Y ahora sí explico qué es eso del principio de subsidiariedad, que es tan importante en las convocatorias europeas. Subsidiariedad, como principio de los tratados de la Unión Europea, significa que las cosas siempre se resuelven en el nivel más bajo, administrativamente, y solo interviene el nivel superior cuando ese tema tiene que ser resuelto al nivel superior. Y el nivel superior cuando hay aspectos en comunes del nivel superior. Un ejemplo, si nosotros nos vamos a las políticas activas de empleo, y todo el mundo entendemos aquí de qué se trata las políticas activas de empleo, la formación, los incentivos y todas aquellas medidas para promover el empleo, pues las políticas activas de empleo
en España están en competencia o son competencia de las comunidades autónomas, ¿vale? Y entonces, si nosotros vamos a pedir un proyecto a la Unión Europea para trabajar con los jóvenes que viven en el casco viejo y de Bilbao, y para fomentar el empleo con esos jóvenes, etcétera, etcétera, y vamos a poner en marcha medidas de ese tipo, y vamos a la ventanilla europea, la que está a la derecha, pues nos hemos confundido. Porque quien mira el proyecto dice, bueno, de acuerdo al principio de subsidiariedad, las políticas activas de empleo son políticas de competencia de la comunidad autónoma. Y yo ya doy a la comunidad autónoma, yo como Unión Europea, doy a la comunidad autónoma mucho dinero a través del Fondo Social Europeo o de la Iniciativa de Empleo Juvenil para que desarrolle acciones en el marco de esas políticas. Por lo tanto, pida usted el dinero a su comunidad autónoma. Si nosotros, sin embargo, lo que decimos es, oye, queremos realmente hacer un aprendizaje, una transferencia de métodos y conocimiento sobre cómo montan esto de la Iniciativa de Empleo Juvenil en Suecia, o cómo lo están haciendo en Austria, que son muy buenos en estas experiencias, y lo que buscamos es transferencia de conocimiento, entonces sí que podemos ir a la ventanilla europea, porque entonces esto tiene lo que se llama un valor añadido comunitario. Y un valor añadido comunitario significa que si yo voy por la ventanilla de la derecha, no solamente busco beneficios para mí, sino que los busco para el conjunto de la Unión Europea, y lo voy a hacer con socios de otros países. Y esto es muy importante, parece una tontería, pero esto, quien evalúa proyectos lo huele, porque si tenemos una pregunta en el formulario que dice, describa usted el problema que quiere resolver, pues depende cómo lo enfoque, la descripción del problema es uno o es otro. Porque si el problema que quiero resolver lo quiero introducir por la ventanilla nacional, tengo que empezar diciendo, en el casco viejo de Bilbao hay una tasa de desempleo juvenil del 30% que afecta especialmente a migrantes no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Este es mi diagnóstico. Y si voy por la ventanilla europea, mi diagnóstico es otro. Y empezaré diciendo, el problema del desempleo juvenil ha sido identificado por la Unión Europea como un problema clave, en el cual tenemos que encontrar fórmulas innovadoras para resolverlo y no sé qué y no sé cuál. ¿Me explico cuál es la diferencia del argumento? Entonces, si yo argumento mal y argumento de modo inconsistente, quien evalúa mi proyecto ya se ha dado cuenta de que lo que pretendo en realidad es ir a la ventanilla europea para hacer algo que se debe hacer por la ventanilla nacional. Claro, si esto lo estoy argumentando mal, es posible que después, en el marco lógico del proyecto, en la descripción de las acciones, en el presupuesto, etcétera, etcétera, sea inconsistente. He previsto poco para la transnacionalidad, no sé qué, no sé cuál. En definitiva, si voy por la ventanilla nacional, puedo buscar refuerzo a mis acciones ordinarias, a mis acciones de empleo o a las que esté desarrollando. Y será siempre por los fondos estructurales y de inversión. Si voy por la ventanilla europea, ya se me exige innovación, partenariado, intercambio de conocimiento, trabajo en red, transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Y todo esto ya me exige siempre transnacionalidad y me exige otro tipo de enfoque. Y por eso decía antes que busco recursos económicos o busco ideas, aprendizaje, etcétera, etcétera. Por ambas vías lo puedo conseguir, pero si busco recursos económicos continuados, etcétera, etcétera, difícilmente los voy a conseguir por la ventanilla europea. Si busco aprendizaje, transferencia, sí que lo puedo conseguir. Esta transparencia que tenéis en la pantalla ahora es una transparencia crítica, y vosotros después diréis si tengo razón o no tengo razón. Pero yo ahí me pregunto,
¿por qué conseguimos menos fondos las entidades del tercer sector en Euskadi que a lo mejor en otras partes de España? A mi modo de ver, pueden haber distintas causas, no una sola. Una de ellas es bastante evidente. Estamos en una región rica, y como estamos en una región rica, los fondos que vienen por la ventanilla nacional, que no por la ventanilla europea, los de la ventanilla europea son abiertos para el conjunto de los países de la Unión, los de la ventanilla nacional vienen ya destinados en función del Producto Bruto, etcétera, etcétera. Los fondos que vienen por la ventanilla nacional son menos, simplemente porque nos toca menos, porque Europa opera con un principio que es un principio de la cohesión, y por lo tanto el que más tiene aporta más y paga de modo neto, y el que menos tiene recibe más, y por lo tanto si estamos en Rumanía o en Bulgaria, pues recibimos muchos fondos, como los recibimos aquí en España durante muchos años. Esta es una razón, pero probablemente es una de ellas y no la única. Puede haber otras razones, porque no lo necesitamos o no lo hemos necesitado. Hay afluencia de recursos aquí, y entonces cuando hay afluencia de recursos nos movemos poco, y entonces a lo mejor no nos hemos movido suficientemente porque no teníamos tanta necesidad como pueden tener otros. También puede ser porque no salga a cuenta, porque al final invertimos esfuerzos, tiempo, dinero. Diseñar un buen proyecto europeo requiere dinero, pero al final la tasa de éxito es poca, y por lo tanto, si la tasa de éxito es poca, pues llegamos a la conclusión de que no merece la pena embarcarse en esto. También puede ser porque no hemos utilizado la estrategia adecuada, y necesitamos tener una visión y tener una estrategia de cómo podemos hacer esto mejor, y ahora explicaré algunas pistas para esa estrategia. O porque lo hemos intentado poco, nos hemos cansado de intentarlo, y esto requiere, os lo puedo asegurar, intentarlo bastante para conseguir éxito. También porque miramos poco hacia afuera. No voy a decir que somos muy endógamos, pero probablemente si no tenemos una proyección muy abierta a ver qué hacen otros, a ver qué se está cociendo por ahí, a ver qué pasa en otros países, etcétera, etcétera, si no tenemos esta perspectiva abierta, pues entonces no estamos en las condiciones idóneas para captar fondos europeos. O porque no nos desenvolvemos bien en contextos internacionales. De hecho, yo, si comparo por ejemplo Euskadi con Cataluña, las ONGs de Cataluña están presentes en muchos foros y muchas cosas internacionales, y las ONGs de Euskadi no lo están, se les ve poco. Y entonces hay que moverse, hay que ir a las cosas, hay que ir a los encuentros, hay que estar, hay que hacerse notorios, hay que visibilizar, porque ahí haces agenda, haces contactos, te enteras de lo que hacen otros, etcétera, etcétera. Y aquí hay un tema clave, que es el idioma. Necesitamos hoy en día movernos y conocer bien el inglés para movernos en este contexto. O porque somos poco proactivos, porque nos lanzamos poco, y en estas cosas pues no hay que ser retroactivos, sino que hay que ser proactivos. Pero luego también puede pasar que cuando intentamos acceder a proyectos, pues fallemos. Y algunas de las causas por las que fallamos normalmente, o por las que fallan las entidades, es por esto que he explicado anteriormente de la ventanilla adecuada. No he dirigido, mi proyecto es bueno, pero no lo he presentado al lugar donde tenía que haberlo presentado. O porque no he entendido bien la lógica de la convocatoria. Si me dicen experimentación en políticas sociales, es experimentación en políticas sociales. Yo puedo presentar un buen proyecto, pero si por ejemplo no tiene un sistema de evaluación contrafactual, es difícil demostrar una experimentación en políticas sociales, y por lo tanto, aunque mi proyecto sea bueno, pues no hemos entendido la lógica de esa convocatoria. Desajuste de expectativas, era otra cosa lo que esperábamos.
sistema lento y tedioso. Esto no hay quien lo entienda. Desde que presenta la convocatoria hasta que, prácticamente desde que empieza hasta que la consigue, los proyectos grandes se pasa un año, ¿no? Fracasamos en la identificación de socios, no tenemos la red previamente, y los socios, claro, hoy en día no se consiguen como yo los conseguía en los años 80, ¿no? Que empezabas a mandar un correo electrónico y no sé qué, y a ver si conseguías y no sé qué y no sé cuál, ¿no? Hoy en día tienes que crear una red de socios fieles, porque tus competidores ya tienen socios fieles y han trabajado ya en muchos proyectos en conjunto, y entonces tú eres novato y estás empezando, etcétera, etcétera. Las cuantías resultan insuficientes a veces, o los sistemas de control nos vuelven locos para la justificación, para el seguimiento, etcétera, etcétera. Esto es una crítica a la Unión Europea. La Unión Europea, cada vez que empieza el nuevo periodo de programación, dice simplificación. Me parece que lo decía. Cada vez esto va a ser, en el nuevo periodo de programación, va a ser más simple. Bueno, yo desde, no me acuerdo ya en qué momento empecé, en el año 2000, que participé en la elaboración de los reglamentos de los fondos estructurales, ya era simplificación el mantra. Pues hoy en día, en el periodo nuevo, 2014-2020, es bastante más complejo que en el año 2000. ¿Merece la pena intentarlo? Bueno, pues yo diría que depende, ¿no? Que depende y que merece la pena, pero teniendo en cuenta algunos aspectos que tenéis ahí en la pantalla. Pues depende de la experiencia que tenga previa. Tengo que intentar unas cosas u otras. No quiero decir, si no tengo experiencia no voy a entrar y no puedo entrar, pero si no tengo experiencia no puedo, o va a ser muy difícil que entre en determinados proyectos, o que entre liderando un proyecto. Puedo entrar de otra manera, ¿no? Depende de que encaje mi organización y mi proyecto. No intentemos colocar una idea, un proyecto, en cualquier convocatoria, que esto es muy típico de las ONGs. Tengo una cosa y ahora estamos muy con esto, y entonces vemos una convocatoria y entonces lo adaptamos y lo vendemos para presentarlo a esa convocatoria. Depende del valor que me aporta esa convocatoria y de lo que yo puedo aportar. Esto es un do-des. Doy y recibo, pero no solamente recibo. Y si vamos a la ventanilla europea, no podemos hacerlo solamente en clave de recibir. Depende del esfuerzo que tenga que hacer mi organización. Si para diseñar el proyecto tengo que parar un departamento 3 meses o gastar no sé cuánto, pues a lo mejor no me sale a cuenta, ¿no? Depende de que pueda conseguir la cofinanciación, de que cuente con los recursos humanos adecuados, y también depende de en qué posición voy a ir en ese proyecto. Porque si voy de socio, a lo mejor tengo que hacer poco esfuerzo y puedo ir aprendiendo e introduciéndome, pero si voy de líder, lógicamente corro bastantes más riesgos y tengo que hacer bastante más esfuerzo. Mi experiencia es que en esto hay que tirarse a la piscina, es decir, que si no se intenta, no se consigue, que hay que insistir mucho, que lo que presentemos a la Unión Europea tiene que ser consistente con la misión y con lo que hacemos, no puede ser extrafuncional a la actividad ordinaria de la organización, que tiene que estar retroalimentado lo que hacemos en el plano local con lo que conseguimos en Europa, porque es la manera en que creamos sinergia y conseguimos valor añadido. Si no hay conexión entre las actividades ordinarias y el proyecto que hacemos a nivel europeo, pues al final acaba a los 2 años y se acabó y nos hemos olvidado de él y nos ha servido para poco, ¿no? Que es muy importante primero pensar en ideas y luego pensar en qué convocatoria es la que encaja mejor. Que tenemos que ir creando red y que sin red, la red no la creamos cuando ha salido la convocatoria. O la podemos crear, pero esa red puede fracasar. O a lo mejor no son los socios idóneos. La red hay que ir haciéndola de modo anticipatorio, ¿no? Tenemos que irlo preparando antes. Que hay que invertir bastante en comunicar, que tenemos que anticiparnos y
que un proyecto europeo, y esto es una buena lección también, yo he visto organizaciones que lo hacen bien, puede servir para tener beneficios marginales, no económicos, sino de otro tipo, aunque no nos lo concedan. Yo quiero posicionar un tema para mi organización o en el ámbito en el que trabajo, sale una convocatoria europea y preparo un proyecto europeo que no me lo conceden, pero en el proceso de preparación a lo mejor he implicado a las administraciones locales o de otro tipo. Y entonces ya empezamos con el ya que. Oye, ya que nos convencimos que esto era tan importante y ya que lo hemos presentado en una convocatoria europea, aunque no nos lo han concedido, ¿por qué no empezamos a dar pasos? Porque para empezar ya vosotros, ayuntamiento, hicisteis un pequeño compromiso de cofinanciación. Bueno, pues empecemos a trabajar en este área, aunque no nos lo hayan concedido. Y sí que es importante tener en cuenta de que tenemos un nuevo escenario. Uy, eso es muy pequeño, no lo ves, ¿vale? Y el nuevo escenario está cambiando mucho. Algunas cosas ya se han dicho esta mañana. Menos programas. Menos programas es un problema porque se agrupan proyectos mayores, etcétera, etcétera. Más concurrencia. Compiten con nosotros todos los países de la Unión Europea y para algunas convocatorias otros países que son de la EFTA, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay mucha competencia. Nuevos competidores y aliados. En este tema de lo social no solamente están las ONGs, sino que hay muchas entidades que no son solamente ONGs. Más exigencia y preparación. En la medida en que hay más competencia, tenemos que presentar proyectos mejor preparados. Más ventanilla nacional y europea, en el sentido de que tenemos que intentar jugar por las dos vías, es decir, que no podemos ir por una vía solo dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Como se ha explicado esta mañana, hay una tendencia, cierta tendencia, a que para algunos proyectos no solamente nos den financiación a fondo perdido, sino que nos den préstamos o créditos, o que haya un sistema mixto en el cual hay parte de la financiación que es a fondo perdido y parte que es un sistema de crédito que tenemos que resolver, ¿no? En definitiva, más selectivos y más aportación de valor. Si queremos acceder a fondos europeos, pues tenemos que pensar también en cómo aportamos más valor. Y ahora ya algunas sugerencias de qué podemos hacer para mejorar y cómo lo podríamos hacer. Y en este sentido, cuando lo pensaba, pues decía, bueno, al final yo creo que tenemos que trabajar simultáneamente en tres direcciones, ¿vale? Y esto se puede trabajar individualmente o en conjunto. Primero, tenemos que seguir las políticas. Se ha dicho esta mañana, lo ha dicho Icía, hay una consistencia o congruencia cada vez mayor entre las políticas europeas y los fondos. Y por lo tanto, los fondos europeos cada vez se concentran más en la agenda política de la Unión Europea. Si no conocemos bien las políticas, tenemos dificultades para acceder a esos fondos. Pero es que además, cuando diseñamos un proyecto y lo formulamos, tenemos que hacer referencia a esas políticas. Y tenemos que conocer el estado del arte de ese asunto y conocer bien las cuestiones. Y por lo tanto, tenemos que seguir las políticas y saber muy bien de quién son competencias esas políticas y qué es lo prioritario para la Unión Europea en esa política. Me da igual que sea el desempleo juvenil, que el abandono escolar temprano, etcétera, etcétera, para que presentemos un proyecto que esté en línea con esa política. Hay que hacer un seguimiento de los fondos y de los programas, ¿no? Tanto los de ventanilla europea como los de la ventanilla nacional. Y aquí hay que ser selectivos. Iciar ha hecho un muy buen panorama
de aquellos que podrían ser fondos o convocatorias o programas que son accesibles para las entidades sociales, y ahí es donde hay que profundizar y ser bastante selectivos, porque si no nos podemos perder. Y tercero, hay que hacer una estrategia de posicionamiento. No vale conseguir las políticas, no vale con identificar las convocatorias y saber cuándo van a salir, sino que hay que hacer una estrategia de posicionamiento, que para esa estrategia de posicionamiento hay que crear un ecosistema. Ahora explicaré cómo entiendo yo, o que algunas cosas que se podrían hacer en este sentido, y trabajar individualmente, las dos cosas al mismo tiempo. Políticas, no me detengo en ello, pero las políticas, ya se ha dicho esta mañana, son las políticas de la Estrategia 2020 y todo lo que tiene que ver con el semestre europeo y los temas que están en la agenda europea, etcétera, y especialmente, lógicamente, las que tienen que ver con la prioridad del crecimiento integrador. Y si miráis, por ejemplo, los 11 objetivos de los fondos estructurales y de inversión, pues los 11 objetivos de los fondos estructurales y de inversión se relacionan con estos 5 objetivos que se han establecido a nivel europeo, entre los cuales pues hay 3 que afectan a las entidades sociales: el de la pobreza, el de la educación y el del empleo. Son 3 objetivos que estamos, por así decirlo, nuestra actividad está cada vez más en el corazón de las políticas sociales de la Unión Europea. Y aquí en las políticas pues hay una serie de iniciativas emblemáticas. Las iniciativas emblemáticas pues son como redes, temas que se van trabajando y que son 7, y esas iniciativas emblemáticas, de ahí no salen fondos, pero es muy importante que sigamos la agenda de lo que se trabaja ahí. Y es muy importante que sepamos los encuentros que hay, los temas, los documentos, porque esto nos permite seguir las políticas. Unión por la innovación, innovación es también innovación social, no solamente innovación tecnológica, juventud en movimiento, agenda digital, etcétera, nuevas cualificaciones para nuevos empleos, plataforma europea de lucha contra la pobreza. Bueno, hay toda una serie de temas que están relacionados con esa agenda. Y luego también es muy importante que sigamos lo que pasa en las políticas sociales. En las políticas sociales, y cuando me refiero aquí a las políticas sociales, me refiero a las políticas sociales en sentido amplio, no solamente a los servicios sociales, está habiendo una auténtica reconfiguración del estado de bienestar social tal y como lo hemos entendido en Europa. Y empieza a aparecer un nuevo discurso con nuevas prioridades, y entonces palabras como ajustes, mejoras, simplificación, eficiencia empiezan a aparecer en las políticas sociales. Y si miramos, por ejemplo, muchas convocatorias del Progress o de algunas incluso del empleo e innovación social, pues están relacionados con toda una serie de temas que no me detengo a explicar, pero que son muy importantes. Imaginaros, voy a coger el primero de ellos: simplificación de los servicios. Bueno, pues esto de la simplificación de los servicios, si alguien quiere presentarse a una convocatoria de este tipo y lo quiere hacer él solo, sin estar en partenariado con administraciones públicas, etcétera, etcétera, pues ya se le va a caer el proyecto de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de la simplificación de los servicios es un trabajo de cómo ordenamos mejor los servicios entre el conjunto de actores que desarrollamos esos servicios. Por cierto, en esto de la simplificación tenemos mucho que aprender, porque nuestro estado de bienestar en España en general, creo que menos aquí, pero es fundamentalmente incrementalista. Vamos poniendo cosa sobre cosa y servicio sobre servicio, pero pocas veces racionalizamos y pocas veces simplificamos. Bueno, ahí tenéis toda una serie de cosas, de temas que están en la agenda política, que son muy importantes en este momento para determinadas convocatorias.
y también manejar pues algunos de los conceptos que se están utilizando ahora en la redefinición del estado de bienestar social. Podemos compartirlos o no compartirlos, pero estas cosas son las que están de moda, ¿no? Protección, activación, poniendo más el eje en la activación que en la protección. Un estado, se dice, menos reparador y más preparador. Una adecuada combinación entre derechos y obligaciones. Esta disociación que cada vez hay más entre universal y gratuito, este trabajo intensivo con los que se quedan fuera de las redes de protección social, corresponsabilidad y no solamente responsabilidad pública, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos temas creo que son importantes a tener en cuenta. En definitiva, en esta estrategia de futuro tenemos que seguir las políticas y conocer las políticas, porque es la manera que nos va a permitir acceder a los fondos. Segundo eje de esta estrategia, seguir los fondos. Bueno, en los fondos de la Unión Europea, como he dicho anteriormente, hay créditos retornables en condiciones especiales, y ahí quien opera es el Banco Europeo de Inversiones, el Banco del Consejo de Europa y los fondos estructurales en alguna medida. En alguna medida los fondos estructurales. Y la financiación a fondo perdido es fundamentalmente fondos europeos, fondos estructurales, programas comunitarios y otras líneas financieras. Es importante que tengamos en cuenta esto para saber qué buscamos, qué tipo de necesidad tenemos. Y cuando accedemos a una convocatoria europea, lo podemos hacer por dos mecanismos que funcionan con lógicas distintas. El de las subvenciones, o lo que se llama las Call for Proposals, y normalmente las subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, públicas y privadas. La convocatoria nos dirá si ambas, si solamente una de ellas. Pero si vamos por la vía de las subvenciones, nuestros competidores no serán las empresas. Podrán ser administraciones, podrán ser entidades sin ánimo de lucro en general, pero no empresas. Sin embargo, podemos ir también por la vía de la contratación pública, de las licitaciones, y en ese caso lo que tendremos será competidores del mercado. Una competencia muy activa de empresas mercantiles, de empresas con ánimo de lucro. Y por lo tanto, pues hay muchas convocatorias por una y por otra vía, y no son excluyentes, no quiere decir que las ONGs no puedan ir por la vía de la contratación, todo lo contrario, pueden ir. Es más, cada vez en los proyectos que van por la vía de las contrataciones, dependiendo para qué, un socio puede ser las entidades no lucrativas. Y esto tiene que ver con algo que ya se ha dicho anteriormente, y es que tenemos que buscar alianzas no solamente en el mundo de las ONGs, sino en las administraciones y también en las empresas. Porque si no buscamos alianzas con las empresas, pensemos en proyectos de innovación social de otro tipo, habrá muchas convocatorias que simplemente no podemos acceder porque no tenemos los socios adecuados. Bueno, y también se ha dicho que esto es importante cuando presentamos un proyecto, que hay convocatorias que se gestionan directamente desde la Unión Europea y se presentan allí y se sacan desde allí y punto. Pero hay convocatorias que se gestionan desde la Unión Europea, pero hay ventanillas de información en el Estado miembro, y esto ya es importante tenerlo en cuenta. Y hay otros programas comunitarios que las convocatorias se sacan desde la oficina del Estado miembro. Entonces, cuando presentamos un proyecto, depende quién lo evalúe y depende de quién vea el proyecto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entre otras cosas porque cuando estamos en el nivel de abajo, a veces hasta podemos presentar el proyecto en castellano, con lo cual es una facilidad. Es importante saber quién va a evaluar nuestro proyecto y a qué convocatoria lo vamos a presentar. En todo caso,
Si es programa comunitario, normalmente, no siempre, pero normalmente, innovación, partenariado, transnacionalidad, cofinanciación, sinergia, efecto multiplicador, son cuestiones clave. Acabo ya con dos ideas que creo que son importantes. ¿Cómo nos podemos posicionar mejor? He dicho que hay tres ejes en los que tenemos que trabajar: seguir las políticas, seguir los fondos y posicionarnos mejor. Y yo creo que esto de posicionarnos mejor tiene que ver con el objeto de la reunión de hoy y la que tenéis mañana. Y a mí me parece que posicionarnos mejor, pensando aquí, en Euskadi, ¿cómo se podría hacer? Creo que hay que trabajar a dos niveles simultáneamente. Uno, que es el que he denominado ahí crear el ecosistema. Es decir, tenemos entre las administraciones públicas y los actores, tenemos que crear el caldo de cultivo adecuado para facilitar las cosas. Y el otro, que es trabajar activamente cada organización. Podemos trabajar activamente cada organización, pero si nos facilitan las cosas, será más fácil el acceder a fondos europeos. Podemos crear este ecosistema más favorecedor. Y si creamos este ecosistema más favorecedor y las organizaciones trabajan individualmente, será más accesible acceder a estos fondos. ¿Cómo podemos crear este ecosistema? Pues yo creo que a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Este ecosistema es algo que podría hacer la oficina de la delegación de la Comisión de Euskadi en Bruselas, que podría hacer el gobierno vasco, que podríais hacer en conjunto, que podrían hacer a lo mejor organizaciones como EDE, plataformas, redes, etcétera, etcétera. Pues necesitamos información, pero necesitamos información más masticada. He puesto ahí debajo de la información el screening, ¿no? Que es un buen cribado de esa información, porque si no, la información nos perdemos. De toda la información que llega, necesitamos que esa información alguien la digiera y nos la devuelva masticada en lo que nos es útil. Y esto sería una manera de crear ecosistema. Necesitamos capacitación y apoyo. Por ejemplo, sería muy interesante que se nos ayudase a buscar socios y que se nos ayudase en el diseño de los proyectos, en cómo concebimos un proyecto. Porque si no tenemos experiencia en esto y alguien nos ayuda a hacerlo, nuestro proyecto probablemente esté mejor formulado. O que nos ayuden simplemente a decir, oye, tenemos esta idea y hemos visto esta convocatoria. ¿Es viable? ¿Tú crees que es viable? ¿Crees que esto podría ser así? Lo tendríamos que reformular. Ese tipo de asistencia técnica sería muy importante. Necesitamos más presencia proactiva, es decir, y esto es sistemático, no es solamente que cada organización se entere de que hay una semana europea y no sé qué y vaya allí, sino que trabajado como grupo, trabajado en la perspectiva de Euskadi, si queremos posicionarnos, pues que haya un trabajo de vamos a identificar cuáles son los temas, cuáles son los eventos que hay, las redes en las que tenemos que estar, los espacios, los foros en los que tenemos que posicionarnos. Y esto, si se hace conducido de modo sistemático, va mejor que si lo hace cada una de las organizaciones. Necesitamos una alianza o a establecer alianzas externas e internas. No se establecen de un día para otro. Si hay aquí entidades que quieren trabajar en innovación social o quieren trabajar en reformas administrativas, pues eso hay que irlo trabajando entre administraciones y ONGs, porque cuando un evaluador mira un proyecto, la duda que siempre tiene un evaluador es decir, oye, este proyecto que yo lo estoy mirando y veo aquí un proyecto de Suecia que se va a hacer en Malmo, ¿no? Claro, yo he ido a Malmo 2 veces, pero no conozco las entidades de Malmo. Y el proyecto puede estar bien formulado, pero no sé muy bien si ese proyecto realmente funcionará o no funcionará. Siempre tienes esa duda. Pero si en ese proyecto que te presentan te están diciendo este no es el principio desde cero, sino que ya venimos trabajando,
entonces tú como evaluador ya dices, bueno, mira, oye, esto ya por lo menos, ya una duda me la han evitado. ¿Funcionará o no funcionará? Ya está funcionando. No sé si lo harán bien o mal, pero ya está. Y entonces eres más proclive a apoyarlo. Y por eso esta creación de las redes, de las alianzas, etcétera, etcétera, es muy importante, porque al final te resuelve un tema. Algo que, por ejemplo, nosotros en el proyecto de Navarra les dijimos como condición: sí o sí tenéis que hacer una experimentación. Si hay fondos europeos, la haréis en mayor dimensión, pero si no la hay, tenéis que hacer algo, porque si no se van a desencantar los municipios, las ONGs y todo el mundo. Y por lo tanto, si vas creando esto, vas empujando la política. Si consigues fondos europeos, miel con hojuelas, pero si no lo consigues, pues también ya has puesto en marcha algo y no has perdido el tiempo. Necesitamos acciones preparatorias y cofinanciación. Por ejemplo, cuando hay convocatorias, etcétera, si desde el gobierno vasco, desde algún sitio, se hiciera, que esto el Estado lo hace para algunas convocatorias, prefinanciaciones para diseñar proyectos, esto facilitaría mucho las cosas. O redes de apoyo, no sé qué, sabemos que va a salir la convocatoria otro año, no sé qué tal, prefinanciaciones para estos proyectos o cofinanciación para estos proyectos. Esto es un impulso cualitativo que se podría dar muy importante. Y necesitamos, por supuesto, más visibilidad y transferencia. Alguien lo preguntaba antes. Hay cosas que tenemos y que podemos vender. Y no se trata de venderlas, sino de ponerlas en valor. Y aquí se hacen muchas cosas, y sois una región europea muy avanzada en determinadas políticas, y tenéis que poner en valor esas políticas para realmente que os sirvan para acceder a fondos. Y trabajar también cada organización, pues identificando esas oportunidades que pueden hacer. Tiene que ser un trabajo continuo, sistemático, tiene que ser un trabajo de preparación de terreno, no desistir, intentarlo reiteradamente, sumarse a iniciativas existentes. Es mejor, a veces, si no tenemos experiencia, apuntarse a algo que intentar crear algo de nuevo, y siempre, y dadas las tendencias que hay ahora, mejor con otros que solos. Y acabo ya con unas reflexiones finales. No parece probable pasar de la nada al todo. Esto es progresivo. Cada día tenéis que ver cuál es el siguiente paso que podéis dar. Pero si nunca habéis gestionado un proyecto europeo, no podéis pretender gestionar uno de 2 millones de euros. A lo mejor sí, pero normalmente esto no parece que sea lo más racional, ¿no? A veces suena la flauta, pero sin ensayar no suele sonar bien. Por lo tanto, tenemos que ensayar y tenemos que aprender. Mejor apuntar bien que disparar en todas las direcciones. Mejor focalizar en algo que intentar presentarnos a cosas. Hay que ser echados para adelante, ¿no? Pero tampoco muy de Bilbao, ¿no? Tan echados para adelante que luego nos frustremos porque no salen las cosas. Mejor aliados que por libres. Lo que hagamos con fondos europeos tiene que ser congruente con lo que hace nuestra organización. Retroalimentémoslo siempre con lo que hacemos ya en el plano local y insisto, en Europa podemos conseguir dinero, pero sobre todo tenemos que conseguir conocimiento, tenemos que conseguir innovación y una proyección abierta, y si entramos en ese ciclo, eso nos permitirá o nos facilitará más el conseguir dinero. Y gracias.